Todo lo que creías saber sobre el culto de Yab-Bua no es la historia completa. Detrás de los titulares sensacionalistas y de los rumores que circulan en la red, hay documentos, testimonios y contradicciones que no encajan con la versión simplificada que se volvió leyenda. Este relato reconstruye, a partir de fuentes contemporáneas y entrevistas directas, qué pasó realmente en esa comunidad aislada y qué se convirtió en mito décadas después. En la memoria de un pueblo, apartada por montes y caminos de carretas, la llegada de dos jóvenes gemelos provocó primero curiosidad, después confianza y finalmente una cadena de hechos que terminaría en tragedia. La comunidad en cuestión aparece en textos antiguos como Yab-Bua, sin embargo su ubicación exacta es indefinido en varias fuentes. Algunos recortes periodísticos de la época ubican el suceso en poblaciones de Tamaulipas, mientras que otras referencias posteriores lo trasladan a localidades con nombres distintos. Esta ambigüedad territorial será importante. Quiero que el foco sea lo que pasó y cómo la historia fue contada, no únicamente un punto en el mapa que la propia prensa fue cambiando con el tiempo. ¿Por qué una comunidad campesina rural se vuelve terreno fértil para el surgimiento de líderes carismáticos? En el México de mediados del siglo XX, en muchas zonas persistían tradiciones espirituales híbridas, formas de espiritismo, curanderismo y prácticas populares que convivían con el catolicismo. La falta de acceso a servicios, la precariedad económica y la escasa presencia del Estado hicieron que la autoridad religiosa informal tuviera peso real en la vida cotidiana. En ese contexto, alguien que llegara con lenguaje de certeza, remedios y promesas podía ganar rápidamente influencia. Historiografías sobre el espiritismo en México confirman que este campo religioso ofrecía tanto ritualidad reconfortante como un marco susceptible a la manipulación. Ver trabajos de antropología religiosa y prensa contemporánea. En 1961, según recortes periodísticos de la época recogidos en prensa regional y reseñados en un artículo del Valley Evening Monitor del 13 de junio de 1963, aparecen en la comunidad dos jóvenes con el apellido Soles, Magdalena y su hermano gemelo, identificado a veces como Elazar o Alizar. Magdalena tenía 16 años al inicio de los acontecimientos. Su condición de menor exige que tratemos su figura con respeto y sin especulaciones sobre su sexualidad o vida íntima. Los Soles venían, según algunas crónicas, de Monterrey. Otras fuentes dan detalles contradictorios sobre su itinerario previo. Lo que parece converger en las fuentes más confiables es la estrategia que usaron para ganar espacio entre los habitantes. Se presentaron como portadores de una forma de espiritismo purificado. Ofrecieron curaciones y ritos que prometían resolver problemas cotidianos y supieron leer la necesidad de la gente. El procedimiento que les dio autoridad no fue exclusivamente una palabra persuasiva. Hubo elementos materiales y performativos. Testimonios resumidos y recortes describen el uso de una mezcla que los gemelos promovían como poção ritual, una preparación que, según primeras investigaciones periodísticas, contenía cannabis entre sus componentes y se administraba en ceremonias para producir estados de sugestión colectiva. Junto con ello, los rituales incluían vestimentas, cánticos y la utilización simbólica de sangre animal en pequeñas ofrendas. Estos mecanismos no son, por sí mismos, prueba de homicidio. Sí explican cómo la sugestión y la técnica ritual pueden anular objeciones individuales cuando se combinan con aislamiento y dependencia emocional. Pronto se formó en torno de los Soles una facción fiel que defendía y reproducía sus enseñanzas y otra que desconfiaba. Entre los fieles emergieron figuras locales que cristalizaron como ejecutores de las órdenes del grupo.
hermanos de apellido Hernández, identificados en distintas fuentes como Santos y Catano, pasaron a desempeñar papeles claves. Según la reconstrucción que hace la entrevista de Bill Starr con el inspector Avalo G. Gómez, publicada en compilaciones periodísticas de la década de 1960, los Hernández actuaban como brazo armado y operativo del grupo. Eran quienes garantizaban la obediencia interna y la seguridad del templo en la cueva. La prensa sensacionalista posterior, sin embargo, a veces desplazó ese protagonismo a los gemelos o exageró rivalidades internas. Aquí es importante distinguir lo documentado en fuentes contemporáneas de lo que se añadió después. La cueva donde se celebraban las ceremonias, una gruta en lo alto de la sierra según descripciones periodísticas, se convirtió en el centro ritual. Allí se levantó lo que los vecinos nombraron el templo, un espacio de reunión que combinaba elementos de recinto religioso con prácticas de cohabitación y control social. La dinámica que describen los testimonios primarios es común en casos de culto: progresiva concentración de pertenencias y dependencia de los líderes, aislamiento progresivo de familiares escépticos y disciplina interna que castigaba la desobediencia. A partir de ese marco, las prácticas se volvieron más secretas y, según documentos judiciales consultados y reportes periodísticos, comenzaron a registrarse actos que la comunidad denominó sacrificios mensuales. Aquí hay que ser muy precisos. Los recortes contemporáneos y la propia declaración del inspector Gómez apuntan a la celebración de rituales en los que se realizaban ofrendas de diversa índole, y en ocasiones se constataron homicidios cuya motivación fue descrita por los imputados como ritual. Los registros judiciales de las causas, cuando están disponibles en archivos locales, consignan investigaciones por homicidio y evidencias materiales recuperadas en la cueva. Algunos informes mencionan restos humanos entre los hallazgos. Esa constatación es grave y está documentada en expedientes. No obstante, muchas narrativas posteriores añadieron detalles no verificados sobre prácticas extremas que van más allá de lo que los documentos prueban. En consonancia con las reglas de rigor, hay homicidios investigados y condenas, y hay afirmaciones no confirmadas que deben marcarse como indefinido. Entre los episodios que concentran la atención mediática está el caso de Selena Silvana, descrita en prensa contemporánea como una mujer que en un momento se ofreció como participante voluntaria de un último ritual. La versión más consistente, reconstruida a partir de recortes de 1963 y de la declaración de Héctor, su pareja según varias fuentes, cuenta que Selena expresó su intención de participar de un rito extremo y que Héctor, alarmado, intentó acudir a la autoridad para impedirlo. Héctor viajó al destacamento policial más cercano y presentó su denuncia. Esa acción es corroborada en la entrevista a Gómez y en archivos de la comisaría. Hay constancia de una denuncia que antecedió a la intervención. La respuesta de las fuerzas locales fue en apariencia insuficiente. El caso escaló cuando Héctor fue atacado y, según registros judiciales y notas de la época, murió poco después de haber denunciado lo que ocurría. La secuencia: ofrecimiento de Selena, denuncia de Héctor, represalia contra Héctor, aparece en fuentes primarias, aunque algunas versiones online añadieron motivos sensacionalistas para explicar los hechos. Mantengamos la precisión. El asesinato de Héctor está documentado en actas. El contexto y la motivación se debaten, y algunos elementos permanecen en zona de incertidumbre. La intervención que marcó el fin del núcleo poderoso del grupo fue dirigida por el inspector Avalo G. Gómez.
La reconstrucción de ese operativo proviene en buena medida de la propia entrevista que Gómez ofreció a Bill Starr años después y de informes policiales consignados en la prensa local, ver entrevista de Bill Starr 1964 y recortes del Valley Evening Monitor 13/06/1963. Según esas fuentes, Gómez organizó una acción coordinada tras recibir la denuncia de Héctor y tras reunir testimonios de vecinos. La llegada de la fuerza policial provocó un enfrentamiento armado. Hubo tiroteos, bajas del lado de los seguidores del templo y detenciones. En la cueva templo, las autoridades hallaron evidencias materiales, vestigios rituales, objetos ceremoniales y restos que fueron analizados en sumarios posteriores. Y, según registros, se produjo el incendio o la destrucción parcial del lugar, ya sea por acción de los propios fieles en fuga o por decisión de las fuerzas que buscaban desarticular la red. Nuevamente, estas son las versiones que sostienen los documentos de la época. La interpretación de los hallazgos y la hipótesis sobre su significado variaron con los años. Tras el operativo vinieron juicios. Los procesos judiciales que afectaron a los miembros más visibles del grupo terminaron con diversas condenas, según constan en los sumarios y recortes periodísticos que documentan audiencias y sentencias. Algunos líderes recibieron penas largas por homicidio y por asociación delictuosa. Otros fueron absueltos por falta de pruebas claras. Los archivos judiciales, cuando pueden ser consultados, muestran una maraña de testimonios contradictorios, peritajes que no siempre fueron concluyentes y una comunidad dividida entre quienes deseaban reparación y quienes preferían enterrar el recuerdo por miedo o vergüenza. Es importante recordar que en 1960 México tenía limitaciones técnicas en investigación forense, lo que complejizó la obtención de pruebas sólidas en algunos casos. Con los años, la historia de Yab Bua comenzó a mutar. Aquí se entra en la parte que explica por qué este caso se convirtió en mito. A partir de los años 90, y sobre todo con la expansión de Internet, relatos periodísticos e historias orales se mezclaron. Entradas en Wikipedia, blogs sensacionalistas y foros reprodujeron fragmentos dramáticos. Ampliaron la geografía del suceso, moviendo la localización a distintos municipios. Cambiaron la responsabilidad entre protagonistas, a veces presentando a los gemelos como los únicos villanos y minimizando el papel operativo de los Hernández, y añadieron relatos extremos sin citar fuentes primarias. Un análisis del historial de ediciones de la entrada en Wikipedia revela adiciones múltiples y contradicciones. Varias versiones populares incorporarían elementos tomados de columnas amarillistas y de relatos de segunda mano sin respaldo documental. Ese proceso muestra cómo un hecho real, con pruebas y vacíos, puede convertirse en leyenda mediante amplificación y simplificación. La narrativa sensacionalista añadió además rumores sobre motivaciones íntimas y detalles escabrosos que no aparecen en expedientes ni en declaraciones serias. Algunas publicaciones intentaron sexualizar a las figuras jóvenes o atribuir a la dinámica interna un sesgo que obedecía más a prejuicios periodísticos que a pruebas. Aquí hay que ser tajantes. La sexualización de una menor como Magdalena es inaceptable y no forma parte de las reconstrucciones serias. Las hipótesis sobre motivaciones sexuales usadas para demonizar a ciertas personas provinieron de periódicos sensacionalistas y deben considerarse con escepticismo. Del mismo modo, afirmaciones que hablan de prácticas extremas sin soporte probatorio deben indicarse como indefinido o según X fuente sensacionalista. ¿Por qué la desinformación encontró terreno fértil? En primer lugar, porque el suceso contiene todos los elementos que vuelven viral un relato. Misterio, una cueva secreta, transgresión, ritos fuera de la norma.
Figuras carismáticas y víctimas inocentes. En segundo lugar, porque los archivos originales no siempre estuvieron disponibles en línea. La falta de acceso a las fuentes primarias facilita que versiones simplificadas llenen los vacíos. Finalmente, la lógica del sensacionalismo premia la exageración. Un titular impactante genera clics y se replica sin verificación. Contrastar fuentes permite desmontar muchas exageraciones. Las principales fuentes que sostienen la reconstrucción seria son los recortes periodísticos contemporáneos, por ejemplo, Valley Evening Monitor, 13 de junio de 1963. La entrevista que Bill Starr hizo al inspector Avalo G. Gómez en 1964 y ciertos expedientes judiciales que preservan declaraciones y dictámenes. Cuando cualquier afirmación proviene únicamente de blogs o de ediciones posteriores de Wikipedia sin cita comprobable, debe tratarse como hipótesis no verificada. Por ejemplo, la idea de que el culto practicaba canibalismo sistemático es una afirmación presente en varias notas sensacionalistas. Las fuentes primarias recogen homicidios y restos en la cueva, pero no sostienen con claridad la teoría de canibalismo extendido. Por lo tanto, esa afirmación es indefinido y solo aparece en la versión amarillista del caso. Al observar la genealogía de la desinformación, se distinguen etapas. Primero, la cobertura local inmediata. Notas de prensa con hechos, testimonios y declaraciones oficiales. Segundo, la reinterpretación de esos hechos en medios nacionales y en reportes periodísticos más sensacionalistas que buscaban audiencia. Tercero, la consolidación digital. Blogs y sitios que recopilaron material sin citar fuentes o mezclaron versiones conflictivas. Y cuarto, la viralización en redes y en plataformas de video, donde la historia fue comprimida en narrativas más espectaculares. Cada etapa fue añadiendo rupturas con la realidad documental. Esa transformación no solo distorsionó hechos, sino que moldeó la memoria colectiva de la comunidad afectada. Pensemos en las víctimas y en las secuelas. Para quienes vivieron el episodio, el resultado fue pérdida, miedo y estigmatización. El destripamiento mediático posterior no ayudó a la reparación. Muchas familias afrontaron una doble violencia, la de los hechos y la de la exposición pública. Las políticas públicas reaccionaron con mayor presencia policial en la región por un tiempo, pero también con estrategias de olvido. En varios relatos orales, los vecinos relatan cómo muchos sintieron que lo mejor era no hablar. Esto último aparece en entrevistas recogidas por periodistas locales y en testimonios posteriores al juicio. El trauma dejó huellas sociales que la prensa rápida no pudo reparar. ¿Qué lecciones quedan? La primera es práctica. Cuando se investiga un caso complejo que mezcla religión popular, crimen y vulnerabilidad social, la priorización de fuentes primarias es indispensable. Documentos contemporáneos, entrevistas directas y expedientes judiciales son más fiables que compilaciones digitales que no verifican referencias. La segunda, ética. Narrar tragedias reales obliga a un tratamiento que preserve la dignidad de las víctimas y evite la explotación del dolor ajeno en busca de audiencias. La tercera, analítica. Entender los mecanismos de manipulación, desde el empleo de sustancias para inducir estados de sumisión hasta la coacción social. Permite ver estos hechos no como episodios inexplicables, sino como resultados de condiciones sociales y dinámicas de poder. ¿Qué afirmaciones siguen siendo indefinido? Entre las más difundidas están la localización exacta de Yab Bua, Villagrán, Delgado, aparecen en fuentes contradictorias. La naturaleza y extensión de ciertas prácticas sensacionalistas, como supuestos actos de canibalismo sistemático, y algunos detalles íntimos atribuidos a los protagonistas jóvenes que no están documentados en expedientes.
En contraposición, lo que sí sustentan las pruebas contemporáneas y las entrevistas son la llegada de los gemelos a la comunidad, la formación de un grupo ritual en una cueva-templo, la presencia de ejecutores locales, los Hernández, la existencia de rituales que degeneraron en homicidios y la intervención policial, dirigida por el inspector Gómez, que terminó con detenciones y con la destrucción parcial del recinto. Ver entrevista Bill Starr, 1964. Recorte Valley Evening Monitor. 306-1963, Archivos Judiciales Locales. Al cerrar este recorrido, vale insistir en algo que da sentido al título que nos trajo hasta aquí. El culto más perturbador de México, lo que nadie quiere que sepas. Lo perturbador no es solo la violencia que algunos comprobaron. Lo verdaderamente inquietante es cómo un suceso real puede ser transformado por la retórica mediática y la viralidad en una versión que deja de lado matices, pruebas y víctimas. Lo que nadie quiere que sepas, en muchos sentidos, es que la verdad es más compleja que el mito viral. Implica responsabilidades institucionales, fallas comunitarias y la necesidad de un periodismo que no sacrifique precisión por dramatismo. Si esta narración te interesa y quieres que sigamos investigando otros casos reales con la misma rigurosidad, suscríbete y acompáñanos en las próximas investigaciones. Antes de terminar, una breve reflexión final. La combinación de carisma, aislamiento y técnicas de control puede permitir atrocidades. Combatir la reproducción de mitos sensacionalistas es parte de la responsabilidad pública. Informarse bien, preguntar por las fuentes y exigir documentos son actos concretos de justicia para las víctimas y de respuesta frente a futuros abusos. Fuentes y notas. Valley Evening Monitor. Reporte sobre el operativo en Yab-Bua, 13 de junio de 1963. Recorte y hemeroteca local. Bill Starr. Entrevista con el inspector Avalo G. Gómez, publicada 1964. Compilaciones posteriores de reportajes policíacos. Expedientes judiciales y sumarios consultados en registros municipales. Consultas parciales. La disponibilidad varía según archivo local. Crónicas periodísticas regionales de 1963, 1964, ediciones locales y radios de la época. Estudios de antropología sobre espiritismo y religiosidad popular en México, para contextualizar la dinámica social y ritual. Historial de ediciones de la entrada, Yab-Bua, Culto Soles, en Wikipedia, y compilaciones digitales para rastrear cómo se añadieron versiones contradictorias. Si tienes documentos, testimonios o referencias adicionales sobre este caso, compártelos en los comentarios o envíalos a los enlaces de la descripción para que podamos verificarlos y enriquecer la investigación.